dice Rodrigo, tenemos un grande para cerrar este congreso, así como ha sido la tónica durante todo el congreso. La verdad es que tenemos un experto no solo en educación, sino además un experto en liderazgo, así que nos queda como anillo al dedo para este gran cierre. Vamos a invitar a nuestro profesor Jorge Sangüesa. Jorge es psicólogo de la Universidad Católica de Chile, magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Ciencias Sociales de Tilburg University, certificado como formador de formadores en comunidades de aprendizaje por el Instituto Natura, fundamentos en indagación apreciativa en IDEA y Case Western Reserve University, y el Leadership Circle Profile and Collective Leadership Assessment. Desde octubre del 2001, hace harto tiempo ya, hasta ahora se desempeña como decano de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Jorge. Gracias, Paula. Muchas gracias a ti, a esta tremenda red y a esta tremenda oportunidad que nos han regalado este día de poder escuchar tanta cosa, de quedar desafiado con tantas reflexiones, con tantas preguntas, ¿no? No obstante, no pude estar toda la mañana, casi estuve una buena parte, pero me quedo con una cantidad de inquietudes, reflexiones, que la verdad es que me siento inmerecidamente presentado al finalizar este congreso, de verdad. Creo que hay más que favor. se ha dicho y que hay otras voces que de repente podrían representar mejor los desafíos que tenemos hoy día en nuestro país y en esta tarea en el continente entero, ¿no? No, bueno, para responder lo que tú decías, que no estuviste en todos los módulos, estamos grabando, así que los puedes revisar después, pero más allá de eso, feliz de tenerte acá con nosotros, es muy interesante escucharte, así que vamos a ello. Yo conversé un poco contigo antes y tú tienes una mirada bien transversal de la educación. Tienes la suerte de tener una experiencia desde la estrategia de preescolar hasta universitaria. Así que ahí nos comentas un poco de por qué estoy diciendo esto. Y me gustaría partir por el contexto. Estamos viviendo en un contexto actual muy, muy desafiante y no hemos hablado hoy día de algo crucial, que es de educación. ¿Por qué es tan crucial? O sea, yo discrepo, creo que se ha hablado de educación. Lo que pasa es que no hemos hablado de la educación formal y tal vez o sea, hemos hablado de aprendizaje. Yo creo que estamos viviendo tiempos que la única manera, ¿cierto?, de poder resolverlos tiene que ver con centrar nuestro análisis y nuestra conversación en torno a los temas de aprendizaje. Fíjate que pensaba, a propósito de la reciente partida de Humberto Maturana y de todos los aprendizajes que tuvimos respecto de su postura, hay algo que a mí me ha dado que pensar, ¿no? Y que puede ser técnico, pero quiero tratar de explicarlo, ¿no? Si es que efectivamente operamos con clausura operacional, como él planteaba, si nuestra tarea es co-derivar con el cambio en el medio, probablemente lo que hasta ahora hemos estado experimentando es que la principal herramienta para poder lograr adaptarnos al contexto sea, ¿cierto?, nuestra capacidad de conversar. Y eso lo aprendimos largamente de él. Pero yo me he preguntado estos días muy profundamente qué pasa con nosotros cuando tenemos que lograr adaptarnos a un cambio tan veloz, tan rápido, tan abismante como el que hemos estado viviendo estos años. Parece que no paramos desde septiembre del año pasado. Ayer con un grupo de personas de una organización, yo les preguntaba, ¿ustedes se acuerdan en qué estábamos en septiembre del año 2019? ¿Cuál era el tema que nos ocupaba como sociedad? Estábamos enfrentando, fíjense, a una
a una escolar sueca que nos había planteado preguntas centrales sobre la sustentabilidad y que estaba convocando a huelgas masivas en todo el mundo por el derecho a tener un futuro mejor en función del medio ambiente. Y de repente, de la noche a la mañana, por una serie de procesos muy complejos, ¿cierto?, nos quedamos como entre paréntesis. Y siguió pasando el tiempo y aquí estamos, sobreviviendo con una tremenda capacidad de adaptación extraordinaria, con un rol central de toda la gente que ha estado liderando a personas, ¿cierto? Y yo creo que con nitidez, con un tipo de trabajo que ha permitido no solamente reaccionar, sino ser capaz de abandonar las creencias limitantes que teníamos para poder ir afrontando los desafíos que tenemos. Por eso es que yo creo que la educación, el aprendizaje, es tan central. Y lo es, así como lo es en los niños pequeños, lo es en los escolares, lo es en los adolescentes, lo es en los jóvenes adultos y por cierto que también en quienes tenemos ya algunos años a cuesta y que de alguna manera pensamos en algún momento que lo sabíamos todo y que nos damos cuenta de que tenemos tanto que aprender que de repente tenemos que parar un poco para poder efectivamente decir y preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tenemos y cómo también podemos hacerlo? Tremenda reflexión para partir esta conversación, Jorge. Muchas gracias por eso. Oye, ¿cómo ha sido la continuidad operacional que habíamos hablado en módulos anteriores en el área de la educación? Fíjate que yo creo que ahí tenemos un temazo. O sea, el esfuerzo hecho por el sistema educacional, por los profesores, y por las distintas maneras en cómo nos organizamos ha sido excepcional. De verdad, para mí son así como escuchábamos al director del hospital, Eloísa Díaz, ¿no? Y hablamos de ahí, de esa primera línea. Yo creo que la primera línea en educación ha sido excepcional. El gran problema que tenemos es que al menos un 70% de la educación, de la población de nuestro país y otro tanto y muy masivamente en el continente, sé que hay gente que está conectada desde otros países, pese a los extraordinarios esfuerzos de los profesores, de los agentes educativos, no contamos con los medios necesarios para poder efectivamente llegar con los aprendizajes mínimos para poder continuar la escuela, continuar la educación formal, continuar lo que significa este espacio seguro y protegido que es la escuela. Y ha pasado un año y un poco más, y nos damos cuenta que todavía no tenemos como país las condiciones necesarias para poder asegurar esa continuidad. Se ha hecho un esfuerzo impactante. Hemos estado trabajando con profesores en Antofagasta, en Santiago, en la región de Coquimbo, en la región de la Araucanía y también cercanamente aquí en Peñalolén, en la universidad. Y la verdad que nos damos cuenta de que las dificultades estructurales que tenemos en nuestro país, que el acceso a las redes digitales, que nos parece tan natural, que en la universidad, que probablemente en los trabajos, que todos nosotros pudimos adecuarnos muy fácilmente, en el barrio que está aquí al lado no tienen la misma capacidad de cobertura que tenemos nosotros y que de alguna manera nos demandan y nos exigen pensar más allá de lo que habitualmente damos por supuesto. Mi gran pregunta, y lo conversábamos cuando nos juntamos, tiene que ver con cuál va a ser la consecuencia para nuestros países de finalmente este año y medio, quizás 2, en que hemos suspendido la educación formal en los hechos, en que hemos dejado... Perdona. No, de lo que estabas diciendo, definitivamente se profundizan las brechas y la inequidad social, ¿verdad? Y ahí va un poco la pregunta, ¿cuál es el rol que tiene la educación
no solamente en las ideas, sino en la práctica, en tratar de solventar un poco y sustentar estas tremendas brechas que se han profundizado. O sea, realmente ahora vemos aún más la inequidad. O sea, efectivamente tenemos ahí, tal vez nos ha aparecido, así como nos apareció hace algunos años atrás la diversidad, hoy día nos aparece la inequidad. Y de repente seguimos pensando como si todos tuviésemos acceso, ¿cierto?, a las redes digitales. Ha pasado Exacto. un año y medio y no hemos hecho el esfuerzo como sociedad, por ejemplo, de iluminar las grandes ciudades, las conurbaciones, los territorios donde estamos, que de repente podría ser extraordinario. Conocemos escuelas que tienen una tremenda sala para poder poner computadores, pero no llega internet. No Exacto, el tienen, acceso a no, Internet, el clave. acceso en la región de Coquimbo, donde estamos trabajando con muchísimas comunas, con muchas escuelas, con un tremendo equipo allá que ha estado generando estrategias para dar continuidad a la educación formal mínimamente, no llega Internet. Los grandes sectores rurales de una tremenda región clave para el desarrollo de buena parte de nuestro país y no tenemos acceso. Entonces, a través de WhatsApp, hemos estado tratando de llegar con algunas estrategias, pero son insuficientes. Y esto es un tema clave. La educación, además, hoy día nos ha demostrado que ya no solamente necesitamos procurar un currículum basado en contenido, sabemos, en conocimiento, sino que necesitamos también hacernos cargo de todo lo que es el desarrollo socioemocional. Esta es Sí, una tarea para ahí todos como organizaciones, como empresas, como sociedad, que me parece central. Ahí viene una pregunta que en realidad quería hacerte. Dentro de estos cambios que tienen que hacerse definitivamente, también vienen cambios más allá de la pandemia, vienen cambios hacia el futuro, hacia lo que nos espera en el futuro, dada la pandemia y dado otras transformaciones sociales que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles serían esos cambios? Y ahí tú mencionas las mallas. Sí. ¿Cuáles serían los cambios en las mallas académicas? O sea, necesitamos urgentemente darnos cuenta que con el tiempo perdido tenemos que definitivamente cambiar los currículos. Y los currículums a lo largo de todo el sistema educativo formal, desde la educación parvularia, ¿cierto?, hasta la enseñanza ejecutiva, posterior, ¿cierto?, a los títulos. Porque Ponnos ejemplos. por ejemplo, digamos, no, lo mencionaba, si nosotros no trabajamos seriamente en el desarrollo de hábitos de vida, tenemos un problema. Hoy día los niños y niñas que en las poblaciones han tenido y tienen dificultades muy importantes, que en los campamentos que han aumentado muchísimo en nuestro país, debido a la crisis económica que ha sido concomitante, ¿cierto?, a la crisis sanitaria. El proceso de migraciones que ha afectado también la capacidad del sistema de responder a esas poblaciones migrantes. Bueno, hoy día los niños, cuando tratamos de tomar contacto con ellos, nos dicen que no los llamemos antes de las 2 de la tarde porque a esa hora se están levantando. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que significa en nuestras organizaciones recibir a niños, a jóvenes el día de mañana que no tienen hábitos básicos, ¿cierto? Porque han perdido la estructura que da la escuela, un par de años de tremendo desarrollo, el impacto en la salud cerebral de tener un Exacto. ambiente empobrecido de estímulos tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo futuro. Este es un desafío enorme. En el nivel de la educación más bien de adolescentes, es absolutamente crítico. Fíjense lo que ha ocurrido con la falta de interacciones mediada por el sistema escolar. Y eso tiene también enormes consecuencias para adelante. En el nivel universitario, sabemos, por fin, tenemos que darnos cuenta que tenemos una estructura universitaria que no nos ha permitido lograr efectivamente responder a las necesidades actuales, a las necesidades que están, uno dice, en la realidad, que la formación sigue siendo tremendamente teórica, que estamos desasociados de los problemas reales que nos ocupan. Y así, en la formación de ejecutivos, fíjense que hoy día hemos empezado a
a mirar afuera, porque si estamos educándonos online, podemos perfectamente tomar en Coursera, en Stanford, un curso que si no manejamos el inglés hoy día, incluso no importa, porque está subtitulado en español, ¿no? Y así como está subtitulado en chino, en árabe, en el idioma que tú quieras. Porque el mundo es global y para poder responder a esas necesidades, la educación necesita generar respuestas oportunas. Finalmente, al interior de las organizaciones y las empresas, lo que estamos empezando a mirar así, que sin darnos ni siquiera cuenta, y esto es con los procesos sociales y políticos que hemos vivido recientemente, es que tenemos que entender cuál es el proceso de cambio social que estamos viviendo como sociedad e incorporar, como aquí se ha planteado, como en este congreso se ha planteado, nuevas maneras de gestionar, nuevas maneras de ser jefe, nuevas maneras de organizar el trabajo, porque la sociedad está cambiando a una velocidad que, en la que no fuimos capaces de adelantarnos suficientemente, y hoy día tenemos las consecuencias que de alguna manera esta crisis que hemos vivido nos requiere responder de manera urgente. Absolutamente. Mira, Jorge, quiero aprovecharme un poco de tu experiencia para que nos cuentes cómo la Universidad Adolfo Ibáñez, de la cual tú eres decano, está influyendo y está participando en promover esta equidad. Yo sé que tienen un programa que en conjunto con BHP, muy bonito. Si nos pudieras contar un poco de tu liderazgo en ese programa, en la participación de la universidad. Mira, yo hay tres cosas que quisiera solamente destacar, ¿no? Que me parece central. En estos momentos de crisis estamos llenos de oportunidades. Y creo que tenemos que usarlas y usarlas bien, ¿no? Y en ese contexto, a propósito de generar una respuesta interna para la universidad el año pasado, para poder generar sistemas de contención emocional, de repente nos conecta una fundación, la Fundación BHP, y nos dice, oye, tenemos una cantidad de organizaciones con nosotros trabajando en temas de educación, pero ¿qué hacemos con el desarrollo socioemocional? ¿Qué hacemos con los cuidados de la salud mental? Y entonces nosotros decimos, bueno, pensemos algo, y armamos un equipo en muy corto plazo, como probablemente muchos de quienes nos están escuchando también pudieron hacerlo, y pudimos generar una estrategia que básicamente tenía que ver con entregar herramientas, ojalá lo más amplia posible, para que pudiéramos todos tener herramientas de contención emocional. Primero, auxilio psicológico le llamábamos, formación de líderes comunitarios en salud mental. Eso era lo primero. Segundo, ¿cierto? Generar estrategias para poder intervenir directamente con los profesores, con los apoderados, con directivos, pero también con niños y niñas, ¿cierto? Que estaban viviendo esta crisis en primera persona, digamos, ¿no? Y que no tenían las mismas oportunidades que nuestros hijos podían estar teniendo. Y tercero, que además fue tal vez de las cosas más interesantes, fue buscar alianzas. Los desafíos que estamos viviendo como país son demasiado grandes y no podemos restarnos por querer buscar, yo digo, espacios exclusivos, espacios que sean nuestros. No nos podemos apropiar de una estrategia. Necesitamos conformar redes. BHP nos invitó a ser parte de la red de educación digital que reúne una cantidad grande de ONGs, de instituciones, de centros que se ocupan de distintas partes del proceso. Y yo tengo la impresión de que tenemos como empresa que ir buscando cada vez más, ¿cierto?, estas estrategias que nos permitan entender que se puede seguir creciendo, ¿cierto?, con las comunidades en las cuales estamos insertas. A mí eso me parece que es un tema clave. Yo allí Harta innovación. Tengo que decir muchísimo, y en eso innovación lo más abierta posible, lo más amplia posible. Nosotros, es cierto, he tenido la oportunidad de recorrer en distintos desafíos de gestión
los distintos niveles de educación, por esas cosas de la vida, digamos, ¿no? Partí muy tempranamente en la Fundación Integra, trabajando con niños preescolares, después pasé a trabajar en la Fundación Educacional Arauco, trabajando en proyectos de desarrollo de objetivos transversales para niños de educación básica y media. Después tuve la posibilidad de entrar, ¿cierto?, a la universidad y he transitado en distintos programas de esa naturaleza para poder llegar hoy día estar enfocándome en cómo debemos aprender los adultos, las organizaciones, las empresas, que me parece que es un tema. Entonces, y lo que yo sí sé es que no sé suficientemente y que ninguno de nosotros tiene ni la bolita mágica ni el conocimiento completo. Por tanto, tenemos que ir a buscar y armar redes que nos permitan resolver los complejos problemas y desafíos que tenemos en la sociedad que estamos viviendo. Así es, escucha activa, como decían en el módulo anterior, y aprendizaje continuo, como nos planteas tú. Oye, maravillosa la obra que están realizando, súper interesante, en conjunto con la Fundación BHP, como mencionas tú. Jorge, si tú pudieras, ya yéndonos al mundo más público, si tú pudieras hablarle a estos nuevos líderes que van a escribir nuevamente nuestra Constitución, ¿verdad? Y desde la mirada de la educación, ¿qué les dirías? Yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos por garantizar una educación de calidad para todos. O sea, no es posible que tengamos dos países y un pequeño país que probablemente en la que estamos quienes formamos buena parte de las élites de este país. No puede ser que tengamos nosotros una educación diferente, no solamente en cobertura, sino que en calidad. Creo que eso es clave. Tenemos que hacernos cargo de la cantidad muy alta de niños y niñas y adolescentes que están saliendo del sistema. Hoy día, fruto de la crisis sanitaria primero, económica después, social de manera permanente, hay una cantidad muy importante de niños que salieron del sistema. Las escuelas de reinserción y los proyectos que se están haciendo a nivel ministerial son insuficientes para poder captar y poder lograr efectivamente recuperar a esos niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema. Eso primero. Necesitamos entonces asegurar una calidad de educación para todos. Y eso parte desde los más pequeños, yo tengo que decir. A veces, ¿cierto?, tomamos decisiones como país en función de los recursos limitados, en función de aquellos que están más en la calle. Y está bien, me parece genial tener cierta gratuidad, pero no podemos dejar de abandonado a los niños preescolares. Tenemos ahí la mayor incidencia de los tremendos efectos que vamos a tener de adultos cuando, por ejemplo, no hay una condición que permita un desarrollo cerebral normal. En Chile, el desarrollo nos ha permitido hacer y confirmar que todos los niños y niñas nacen iguales, pero ya en los 6 primeros meses tenemos diferencias tremendas en función del desarrollo cognitivo, motriz, ¿cierto? Y diferencias que se van acentuando en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo, ¿cierto?, socioemocional también, y por lo tanto en las capacidades cognitivas que vamos a estar. Necesitamos apostar por desarrollar el aprendizaje de los hábitos del pensamiento, como se llaman, para poder tener acceso a lo que es el aprendizaje profundo en todos los niveles. Yo creo que eso es central, y eso le pediría, ¿cierto?, a quienes van a trabajar en esta nueva constitución que se va a empezar a escribir en Chile y que de alguna manera estamos avanzando. Los jóvenes que están ahí son privilegiados, porque sobre todo los más jóvenes, ¿cierto?, han tenido una educación que les ha permitido llegar al lugar donde están. Y eso a mí me parece extraordinario. Me parece que es una buena noticia para el país que tengamos gente que viene de distintos sistemas educativos y mayoritariamente del sistema municipal, ¿cierto?, público y particular subvencionado en relación, ¿cierto?, si los juntamos al tradicional grupo que viene de colegios particulares pagados. Yo creo que eso es una buena noticia, porque significa que ahí también tenemos esperanza de poder generar
cambios profundos, ¿cierto?, en la condición del país que estamos viviendo. Yo creo Así es. que estos nuevos líderes que están naciendo tienen que ser responsables por pensar que el país es para todos, que la educación de calidad, asequible, es para todos, que efectivamente no hay la capacidad, ¿cierto?, se distribuye normalmente en la población. En todos lados, ¿cierto?, hay personas que tienen más capacidades cognitivas y otras menos. Yo invito a que podamos efectivamente potenciar esa capacidad tremenda de aprendizaje que tenemos los seres humanos y podamos proyectar lo que tenemos por delante para poder ser responsables del país que estamos construyendo todos los días, en cada una de las decisiones que tomamos. Tremendo mensaje ahí nos mandan por el chat. Realmente nos haces reflexionar y nos haces pensar. Un inspirador, Jorge. Ahí un par de preguntas que mandaban Sí. era en torno a las mallas también nuevamente. De ingresar estos temas de educación socioemocional, ¿no? Que yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero, pero claramente ahí hay un desafío y de la multiculturalidad también, de diversidad e inclusión. Bueno, pero eso es una buena noticia. Sabemos que la heterogeneidad, el ser diversos, es un activo, es un valor, produce y genera más y mejores aprendizajes. Uno de los proyectos en los que hemos estado involucrados, que es la transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje, sostiene que en esta época el aprendizaje es esencialmente dialógico. Se aprende en el diálogo y el diálogo se logra cuando pensamos en grupos heterogéneos, no en grupos homogéneos, algo que nos cuesta harto entender aquí en Chile. Eso es un valor tremendo y por lo tanto tenemos que ir hacia tomar esta heterogeneidad y generar cambios que puedan ser significativos e importantes. A mí eso me parece central. Y otra cosa que también es bien interesante, que la investigación lo ha ido demostrando. Fíjense que a propósito de lo que hemos estado viviendo, el burnout, este síndrome de estar quemado, sobre todo aquellos que tenemos alguna responsabilidad con personas y que hemos tenido que sostener una continuidad operacional de manera bien sorprendente, con un protagonismo extraordinario de todas las áreas que gestionan personas en nuestras organizaciones, sí. ¿Cierto? Ese burnout está inversamente relacionado con las habilidades interpersonales. O sea, si tenemos más habilidades interpersonales y particularmente si somos capaces de manejar nuestra emocionalidad, de lograr, ¿cierto?, incorporar nuestra emocionalidad en las relaciones humanas, si estamos abiertos al otro, finalmente tenemos más capacidad de poder hacerle frente a los tremendos estresores psicosociales que hemos estado viviendo durante estos últimos años, ¿no? Eso es una invitación a que podamos efectivamente entender que nosotros, no tiene que ver con un tema individual esto, tiene que ver con un tema de sociedad, un tema de equipo, un tema de organización, y por eso me parece que el rol de todos quienes forman parte de este panel, que todos aquellos que han estado vinculados a esta tremenda red que ustedes constituyen, de alguna manera, ¿cierto?, tienen que tener en cuenta que juntos podemos hacer muchísimo más. Así es, a través de redes, de colaboración, generando comunidad, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo fundamental. Jorge, es un regalo realmente escucharte, un honor, un placer. Y me gustaría como última pregunta para el cierre, ya se nos pasa la hora, los desafíos que tiene el futuro, ¿a dónde queremos llegar con la educación? ¿Cuáles son, pero ahí en concreto, cuáles son los principales desafíos que tú sientes a los que nos vamos a enfrentar no quiero decir post pandemia porque no vamos a volver nunca a la realidad, la pre-realidad que teníamos, pero a lo que vamos a llegar ahora? Yo creo que tenemos que hacer, creo que hay 3 desafíos claros. Primero, tenemos que ser capaces de generar mayor ductilidad, mayor flexibilidad en el sistema educacional.
en todos los niveles. El sistema educacional, paradojalmente, es de los más resistentes al cambio. Estamos hablando de cambio, ¿cierto? Estamos viviendo un tiempo qué buen dato ese, qué buena reflexión. Y seguimos haciendo clases como lo hacía Platón, digamos, no como Platón aprendió Sócrates, o sea, está genial, pero la verdad es que tenemos que de verdad generar procesos profundos de cambio en la forma. Y esto es clave, ¿sí? Yo diría que ese es el primer desafío. No da más el sistema, de verdad, y tenemos que ser capaces de tomar decisiones aún a riesgo de quedarnos fuera del sistema, porque el sistema es profundamente contrario a los cambios. Esto primero. Segundo, necesitamos ser capaces de identificar lo que la evidencia ha mostrado, ¿cierto?, funciona. Tenemos una cantidad bien importante de investigación acumulada ya y sabemos que hay las llamadas actuaciones educativas de éxito. Hay unas cuantas cosas, no demasiadas, pero hay unas cuantas cosas que en los distintos niveles de la educación sabemos que funcionan. Entonces, ¿para qué seguimos inventando la rueda, digo yo? Si hay experiencias que tienen que ver finalmente con este aprendizaje mediado dialógicamente que son centrales. A mí eso me parece tremendamente importante. Perdón, ahí te paro un poquito para que nos des un par de ejemplos. La investigación, por ejemplo, ha mostrado que los grupos interactivos son lejos la mejor herramienta para poder trabajar aprendizajes significativos a nivel escolar, en toda la escuela. Y yo me pregunto cuántas veces, ¿cierto?, efectivamente hacemos interactuar a los educandos, realmente, digamos, ¿no? Y este es un desafío enorme. O con los volúmenes de información que tenemos, ¿cuántos de nosotros seguimos transmitiendo información en nuestras actividades, en nuestros cursos, ¿cuánta información hay en la universidad cuando hoy día la información está aquí, entera, y está disponible lo que tú quieras? Necesitamos tener capacidades de pensamiento, necesitamos ser capaces de desarrollar nuestras habilidades de resolución de problemas complejos. Necesitamos ser capaces de aprender a trabajar en incertidumbre, no con toda la información que tengamos. Eso, por ejemplo, que está absolutamente demostrado funciona, ¿cierto? Son parte de las llamadas actuaciones educativas de éxito. Las tertulias literarias. Necesitamos leer y leer dialógicamente. Y yo me pregunto cuántos de nosotros seguimos disminuyendo la capacidad de lectura, por ejemplo, ¿no? Eso es un pincelazo, digamos, ¿no? Y yo creo que el tercer desafío importante para la educación es volver a valorar lo que se ha llamado la dimensión instrumental del aprendizaje. El aprendizaje sirve para algo. Y eso puede ser un buen criterio para reducir la enorme cantidad de información que tenemos en el currículum. Creo que ahí tenemos que abrirnos a nuevos tipos de aprendizaje. Yo sé que hay muchísimas organizaciones que al final crean sus propias universidades corporativas, ¿cierto? Así es. Sí, y está genial. La pregunta es si eso puede ser transferido finalmente, si podemos aprender. Necesitamos en Chile más educación dual, educación que pueda estar más implicada con las organizaciones, con las empresas, con la sociedad. Insisto, en función de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Maravilloso, Jorge. Te quiero agradecer por este cierre de oro que nos regalaste. Y nada, la verdad es que bueno, el desafío de la educación es casi como el de la salud mental que veníamos conversando. Es una herramienta que realmente puede ayudarnos tremendamente, pero también si no le ponemos foco, dividirnos, ¿no? Seguir aumentando las brechas de inequidad que ya existen tan profundamente en nuestro país. Te dejo despedirte, el micrófono es tuyo. Oye, nada, muchas gracias por la invitación, espero haber generado alguna conversación. Si la conversación continúa, digo yo, después de esto, está maravilloso. Y me quedo con el título del Congreso, porque el liderazgo no es solo para recursos humanos, como han planteado un par de amigos míos, tal vez es momento de
de dejar de hablar de recursos humanos para poder hablar ya tampoco de capital humano, sino de patrimonio humano. Cuidar en vez de usar, dicen ellos. José Víctor Núñez, Jorge Leiva, en este librito que publicaron hace algunos años atrás, que traen la idea de que finalmente lo más valioso tiene que ver con las personas y la capacidad de aprender y reaprender permanentemente. El ejercicio de liderazgo que hacemos, me parece que es de las cuestiones más relevantes que tenemos todos quienes dirigimos organizaciones, quienes tenemos un espacio, tengamos o no tengamos, como decían hace un rato atrás, personas a cargo. Finalmente, exacto, cada uno de nosotros ejerce una influencia y esa influencia es clave para poder desempeñarnos en este mundo desafiante, tremendamente complejo, pero por otro lado tremendamente lleno de posibilidades para aquellos que estamos en esto de hacer país todos los días. Así es, cuidar en vez de usar. Nos quedamos con esa frase. Jorge, muchísimas gracias nuevamente, un tremendo abrazo para ti. Adiós. Chao, bueno, chao, que estén muy bien. Y a todos los demás quiero aprovechar estos minutos para agradecer la asistencia a este tremendo congreso. La verdad es que nuestros panelistas estuvieron de lujo y no solo nuestros panelistas, sino también nuestros organizadores. Quiero agradecer a la Red de Recursos Humanos, a HumanMind, a la TIC Sofofa, que fue nuestra casa. Gracias a nuestros auspiciadores, Gunate Partners, ADP, Social Lab, The Language Co., la Universidad Adolfo Ibáñez, donde venía nuestro último invitado, y desde la red también de Recursos Humanos agradecemos a nuestros asociados de siempre, Key Clouding, GeoVictoria, Talana, Colaboral, Cognos Online, Book, H-Strategy, Codify, Boost, Trabajando.com, Revigestión y Laborum. Eso es, nos quedamos con unas tremendas reflexiones el día de hoy, esperamos haber aportado, sabemos que muchos de ustedes van a quedar inspirados, yo estoy tremendamente inspirada, sé que los demás moderadores también, y nada, nos vemos en una próxima oportunidad, en un nuevo congreso, seguimos generando conocimiento, seguimos estrechando lazos y redes con nuestra comunidad, ese es nuestro objetivo. Muchas gracias y un tremendo abrazo a todos.